Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos inspiración y motivación a mujeres para tomar acción, trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en los negocios digitales. Y miren que este es un tema que a mí personalmente me encanta, me apasiona. Todo lo que tiene que ver con tecnología siempre me gustó y me sigue gustando, obviamente. Y creo que es una manera muy, muy buena de hacer negocios y hay muchísimo por hacer. Y la invitada que tenemos hoy nos puede dar cátedra de eso, así que estoy muy contenta. Les presento a Jimena Duré. Ella es una de las creadoras de Move, una app 100% paraguaya que ofrece una alternativa de movilidad segura, transparente y eficiente. Jimena cursó la carrera de Ciencias y Tecnología en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Vivió durante 6 años en el exterior, en Estados Unidos, en Dinamarca y Alemania, trabajando e investigando en áreas relacionadas a energías renovables, smart cities y desarrollo inclusivo. Bueno, bienvenida Jimena a Tu Potencial Femenino. Muchísimas gracias, Aura. Un placer y un honor enorme estar acá contigo y con tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jimena. Bueno, contanos un poco de tus inicios. ¿Cómo fue esto de decidir crear una app como Move, un negocio digital? ¿Cómo eras vos antes de Move y cómo te fuiste por ese camino? Bueno, yo, para serte súper sincera, o sea, así como comentaste, yo estudié Relaciones Internacionales, mi objetivo, mis metas desde que tengo memoria era ser diplomática. O sea, yo quería vivir viajando el mundo, quería conocer culturas, quería conocer diferentes tipos de personas. Nunca, te juro, nunca se me cruzó por la cabeza ni siquiera trabajar en una empresa, mucho menos tener mi propia empresa. O sea, realmente la vida, digamos, un reflejo de mi trayectoria bastante corta. O sea, tengo 28 años, no es todavía muy larga, pero eh, fue dando vueltas que yo jamás me hubiese imaginado. Pero hoy agradezco el camino que yo hice como para llegar acá, porque realmente es una experiencia sumamente gratificante poder estar trabajando con mi mejor amigo y que no solamente sea mi mejor amigo, pero que realmente podamos ser buenos compañeros y buenos colaboradores de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente tiene miedo de combinar amistades familiares con lo laboral, pero en nuestro caso salió muy bien, por suerte. Qué Y bueno. bueno, ¿cómo era yo antes? Yo, como comenté, quería ser diplomática. Siempre tenía mirada hacia el impacto. O sea, yo eh, fui bastante bendecida, tuve mucha suerte en mi vida, la educación que pude tener, el poder estudiar afuera. Entonces, realmente para mí sentía una responsabilidad bastante grande de poder de alguna manera aportar de vuelta lo que yo pude tener. Y por supuesto arrancando desde mi propio país, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando en ingresar al Banco Mundial o las Naciones Unidas y desde ahí, ¿verdad? Desde ahí empezar, a ver, en cierta forma es una forma de emprender, empezar a desarrollar proyectos. Yo antes de arrancar con Move, desarrollé varios proyectos de desarrollo acá en Paraguay, así como en otros países donde viví. Entonces, digamos que ya tenía esas ganas de hacer cosas. Entonces, lo mío era hacer cosas, organizar cosas. Soy muy metódica. Entre Sergio y yo, Sergio es mi socio, y Alan, que somos los tres fundadores de Move, soy, digamos, la que tiene que tener todo anotado, todo perfectito. Y bueno, la vida me llevó, gracias a una beca, a estudiar a Alemania y a trabajar en Alemania en el área de Smart Cities. A mi vuelta, porque la beca duraba un año, volví a Paraguay, pero ya con vistas a volver a salir afuera, ¿verdad? Yo quería seguir estudiando, sentía que no tenía los conocimientos necesarios como para realmente aportar desde donde yo pensaba o quería aportar. Y naturalmente pensaba que la forma de obtener ese conocimiento era estudiando. Y sorprendentemente la vida me demostró lo contrario. La forma que surgió Move
fue, no sé, serendipitiosa, no sé si cómo se dice, pero fue pura coincidencia. Sergio y Alan ya estaban, digamos, desarrollando la idea o desarrollando las bases de la idea, pero no tenían equipo, o sea, necesitaban a alguien que les ayude a impulsar realmente la idea a la realidad. Y bueno, nosotros con Sergio nos conocemos desde que tenemos 10 años, éramos compañeros de colegio y digamos que nuestra trayectoria, nuestro histórico profesional eran los proyectos de colegio, ¿verdad? O sea, que trabajábamos muy bien juntos. Y fue así que yo llegué, la mañana que llegué a Alemania, nos fuimos a desayunar y me dijo, che, no te querés sumar a esto. Y yo como siempre tenía ese chip en mi cabeza, yo no quiero trabajar en una empresa, le dije, bueno, pero un ratito, tipo, te voy a ayudar un ratito. Entonces a Y la aquí par que estás. estaba aplicando a masterados y demás, ese ratito se convirtió ya en casi 4 años desde que empezamos. Y para mí fue de vuelta una experiencia que me demostró que desde el ámbito privado se puede causar un impacto, que era lo que yo tenía, lo que yo estaba buscando, Claro, con tu lo que yo objetivo. quería hacer. Sí, Qué era. bueno, me Entonces fue encanta. así como me quedé y bueno, fue así como ayudé a sentar las bases para lo que hoy en día es Move. Y seguimos sentando las bases, digamos, o sea, seguimos en proceso de desarrollo y crecimiento. A ver, y hay algo que, porque estuve leyendo bastante sobre tu historia en los medios y eso, o sea, sobre Mood. Algo que me llamó poderosamente la atención es que cuando crearon Mood, ninguno de los tres era programador ni sabía programar. O sea, tenían solamente, entre comillas, ¿verdad?, la idea de negocio. Entonces, ¿cómo es este tema de entrar a a emprender en un negocio digital, en una aplicación, sin ser programadores? O sea, creo que ahí rompieron muchos tabú y quizás es algo que no todo el mundo sabe. Entonces, bueno, ¿cómo es esta parte? Bueno, realmente, si te soy sincera también en este aspecto, nosotros, si pudiéramos rehacer todo, incluiríamos un desarrollador en el equipo fundador, porque realmente te facilita el Claro, tener a alguien a la cabeza que sepa que ya en las cuestiones técnicas qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer bien. En nuestro caso específico fue un enorme proceso largo, arduo de aprendizaje, de prueba y error, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos al momento de tener esta idea, que la queríamos ejecutar, la empezamos a ejecutar, dijimos, estas son las prioridades que necesitamos, ¿verdad? Y tercerizamos el desarrollo en sí. Finalmente nos empezamos a dar cuenta que si el core, el caracú de nuestro negocio es la tecnología no puede ser tercerizada. Entonces ahí exacto. fue cuando empezamos a desarrollar nuestro equipo, a crecer nuestro equipo, no solamente en otros ámbitos, sino especialmente en tecnología, ya teniendo personas a la cabeza, por lo menos del equipo de tecnología, que sepan hacia dónde nosotros queremos apuntar y cómo con la herramienta de la tecnología lo podemos lograr. Entonces fue romper un tabú, porque si bien muchos otros fundadores de plataformas tecnológicas que yo conozco tienen algún conocimiento básico de desarrollo, en Claro, y que nuestro caso, aprender. vos también te fuiste formando después. O sea, tengo entendido que ahora sí vos ya tenés formación intensiva en programación. Eh, pero me parece nomás algo digno de contar, como para alentar, sobre todo a las mujeres, a meterse igual en negocios digitales sin la necesidad de ser, sino que, pero sí de conocer. Y hablaba también sobre este tema de lo que es la cultura del fracaso, de cometer un error y de ir avanzando a pesar de esto, ¿verdad? ¿Cómo, cuáles son tus consejos para aprender a fracasar y aprender de los errores? Yo creo que lo primero que tenemos que grabarnos en la cabeza, las emprendedoras y los emprendedores, es que el fracaso es parte del proceso, ¿verdad? Nosotros teníamos mucho miedo,
de fracasar al comienzo, porque era bastante inversión, no solamente monetaria, sino de tiempo, de recursos nuestros, avanzar con un proyecto de esta escala. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que más allá de ese miedo de fracasar por los recursos que estábamos invirtiendo, había un miedo a fracasar por lo que el resto del país diría. O sea, era un miedo de qué van a decir, no solamente sobre nosotros como emprendedores, sino del ecosistema emprendedor y el ecosistema tecnológico en Paraguay. Si nosotros que estamos empezando, y realmente cuando nosotros arrancábamos éramos, digamos, uno de los únicos, habían otros, por supuesto, que admiramos muchísimo también y hoy son grandes amigos y grandes compañeros del trayecto. Estábamos muy visibles cuando recién estábamos empezando. Entonces teníamos, digamos, esta carga de que esto tiene que funcionar, porque tenemos que demostrar que en Paraguay se puede. Y nosotros teníamos esto muy engrabado como nuestro propósito, nuestro motor al comienzo, cuando especialmente habían personas, inclusive del ecosistema emprendedor, que nos estaban diciendo que nosotros no podíamos hacer esto. O sea, que nosotros no íbamos a poder competir contra competidores monstruosos extranjeros, ¿verdad? Que nosotros no íbamos a poder sostener esta empresa, de que no íbamos a poder desarrollar un aplicativo de la calidad que es necesaria. Y por supuesto, el primer paso acá, para las emprendedoras que están escuchando, el primer paso, o sea, es entender que siempre estamos en modo beta, siempre estamos en modo de probar, errar y volver a tratar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros aprendimos bastante en los últimos 4 años casi, donde muchísimas de las cosas que intentamos realmente no funcionaron, y en el camino, o sea, lanzando un pequeño, la aplicación más fea del mundo, ¿verdad? Lanzando algo que realmente era sumamente básico, pero nos sirvió para probar y para comprobar que el mercado estaba necesitando, tenía hambre por un servicio así, ¿verdad? Entonces ahí fue que empezamos a decir, uy, esto está rodando y esto es parte del proceso. ¿Y cómo, o sea, enfrentarse a un gigante como Uber? ¿Cómo fue esta parte, verdad? Y supongo que muchos, esto también era lo que le decían, no, esto ya está hecho, ya está probado, pero hoy, y a mí me consta, ¿verdad? Porque soy usuaria de las dos plataformas, es que Move tiene un diferencial y es el factor humano, ¿verdad? O sea, el tema de que te dan factura, el tema de que realmente es mucho más fácil acceder para dar recomendaciones, para los comentarios, para el tema de seguridad, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ustedes darle un realce al diferencial de ustedes y cómo se están enfocando? O sea, ¿cómo apostaron también al factor humano para que sea ese su diferencial? Yo creo que nació del hecho de que nosotros éramos usuarios, no solamente de Uber, sino de otras plataformas también cuando vivíamos en el extranjero. Nosotros ya conocíamos la tecnología, ¿verdad? Nosotros sabíamos dónde estaban sus falencias, sabíamos muy bien, porque yo me olvidé una vez una cámara en un Uber y no lo pude recuperar porque no tenía dónde reclamar, ¿verdad? Sabíamos muy bien dónde estaban esos puntos, esos hilos sueltos, y empezamos a entender de que al ser una empresa local, aunque no tengamos 10 años de desarrollo tecnológico, aunque no tengamos casi 100 mil millones de dólares respaldando nuestras operaciones, ¿verdad? Nosotros estamos acá. Y eso creo que es algo sumamente importante de entender para todos los emprendedores y las emprendedoras en Paraguay, que hay todo por hacerse. Si bien cuando nosotros empezamos, Uber y Lyft y Didi y Cabify ya existían en el mundo, en Paraguay no estaban, ¿verdad? Y al ser, no únicamente fuimos los primeros, sino de vuelta teníamos esa ventaja de ser locales. Entonces, si bien la plataforma hoy en día capaz sigue siendo demasiado similar a las competencias internacionales, cada vez estamos aprendiendo más exactamente qué es aquello que nuestro mercado requiere. Por ejemplo, lo que mencionaste ahora del tema de seguridad, ¿verdad? Nosotros sabíamos de primera mano lo importante que es el aspecto de seguridad. Particularmente porque no es solamente un aplicativo tecnológico
vos estás lidiando, vos estás conectando dos personas extrañas, ¿verdad? Entonces, al momento de conectar dos partes que no se conocen, donde cualquier cosa puede pasar, vos necesitas poder dar algún tipo de respaldo, algún tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, algo que nos dimos cuenta desde el inicio, o sea, esto te digo antes de lanzar, cuando estábamos todavía en la etapa de beta, donde estábamos haciendo viajes, nosotros éramos los conductores y estábamos haciendo viajes a nuestros amigos y familiares de nuestros primeros anillos, nos dimos cuenta que entre los primeros 60 conductores, 2 eran mujeres y de esas 2 solamente una había hecho un viaje. ¿Por qué te comento esto? Porque acá nos llamó la atención de que esto no estaba público, o sea, los pasajeros no eran cualquier persona de Paraguay, eran personas de nuestros círculos, y aún así había por algún motivo una barrera que enfrentaban estas dos mujeres, quienes nos conocían personalmente, estamos en constante comunicación, estamos en la oficina, se reunían con nosotros, tenían una barrera para poder animarse a hacer los viajes. El factor común, más adelante, cuando ya teníamos 3.000, 4.000, 5.000 conductores, el factor común era el miedo. Yo no quiero hacer viajes de noche. Se ve reflejado en los números, en las estadísticas. La mayoría de las mujeres que son conductoras y son activas hacen viajes antes de que oscurezca. O sea, hacen viaje entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Y fue específicamente mirando desde el lado de las conductoras, porque por supuesto nosotros también arrancamos con las ganas de poder ofrecer una salida laboral para personas que capaz necesitan la flexibilidad, necesitan poder utilizar los recursos que ya tienen para generar mayores ingresos. Nos preguntamos por qué si los hombres pueden acceder a esto y los conductores ganan de los viajes que realizan, ¿verdad? Especialmente con Move, donde los precios y los márgenes son calculados en base a sus costos. ¿Por qué las mujeres no pueden acceder de la misma manera? Y esto te comento teniendo inclusive un mayor porcentaje de mujeres conductoras que el promedio, tanto que en las otras plataformas como del sector de transporte normal y corriente. O sea, el 14% de nuestros conductores son mujeres. Claro, Desde el y día eso 1. entre taxistas y chofer de ómnibus es nada, Claro, menos, es menos del menos. 1%. Nosotros nos pusimos a nosotros mismos la meta de lograr el 50% de conductoras mujeres, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezamos a hacer, por ejemplo, campañas focalizadas para mujeres, donde hacíamos, digamos, le juntábamos a muchas mujeres que estaban interesadas en conocer más y les preguntábamos cuál es el factor principal que te permitiría hacer el trabajo o no hacer el trabajo. Y era la seguridad y el respaldo. Entonces fue ahí que nació la idea del filtro de mujeres, ¿verdad? Que está próximo a lanzarse, donde vamos a conectar a pasajeras que también a lo largo de nuestros últimos 2 años y medio estuvimos recibiendo a nuestro servicio de atención al cliente pedidos de mujeres de noche saliendo de las farras, saliendo de su mamá, lo que sea, conductoras cercanas, ¿verdad? Entonces acá nos dimos cuenta que hay una realidad en nuestro país, y no es solamente en nuestro país, es en la región y en todo el mundo, donde las mujeres estamos en una situación vulnerable al subirnos al vehículo de un extraño. Yo no estoy diciendo que es más inseguro o menos inseguro el viajar con un hombre. Estadísticamente, nada más somos más vulnerables. Entonces, este nuevo filtro va a permitir que las pasajeras también verifiquen su identidad, cosa que hoy en día para los pasajeros normales y corrientes no verificamos la identidad de los pasajeros, ¿verdad? Yo no tengo tu cédula de identidad, yo no sé cuál es tu número de cédula, como para que en caso de que algo ocurra, yo pueda traquearte, ¿verdad? Yo pueda saber quién es Aura y que viajó con María. Entonces, lo que queremos ofrecer mediante esta nueva funcionalidad a las conductoras como salida laboral es poder viajar con pasajeras que fueron verificadas, cuyas identidades han sido verificadas, y ofrecer de esta manera, digamos, ese sello adicional de seguridad. Entonces, son cositas como estas que queremos empezar a lanzar. Me encanta porque va a estar también como que muy interesante ver después las estadísticas. O sea, no sé si esto es algo que ya se hizo en otros países con plataformas similares, ¿verdad? Pero me parece bastante novedoso.
y que responde a una situación lamentable, pero bueno, es lo que hay que seguir cuidándose. Ahora, hablando también del protagonismo de las mujeres, estuve leyendo en algunos artículos que hablaba sobre, no sé si tus primeros tiempos en reuniones, en ir y vender la idea con proveedores o con posibles, qué sé yo, gente que pueda apoyar. Y bueno, te ibas vos con tus dos compañeros y como que no te daban tu lugar o no te miraban a vos o creías que eras la asistente o qué Tal sé cual, yo, ¿verdad? tal cual. ¿Cómo fue esto? Contanos y bueno, ¿y qué fuiste haciendo para defender tu espacio? Es que fue así mismo y ya lo compartí varias veces porque creo que para mí fue chocante. Para mí fue chocante hasta un punto que yo no entendía muy bien por qué me sentía tan incómoda. Inicialmente no entendía qué era lo que pasaba. Y cuando me empecé a dar cuenta, te juro por mi vida, tenía que levantar la mano, tenía que hacer hola, tipo, acá estoy, ¿verdad? Me gustaría decir algo. Entonces, empecé a cambiar mi forma de ser, que era algo que no me gustaba, tenía que ser como más dura de lo que yo normalmente soy. Eh, y fue así que después de una reunión donde explícitamente vi lo que estaba pasando o que se estaba dando esa situación, que yo hablé con mis dos socios y les dije, ¿ustedes se dan cuenta de esto? Y me dijeron, no, nunca me di cuenta. Claro, Ellos nunca se dieron cuenta, pero también desde su lugar donde las reuniones se están dando y la claro, o gente está sea, hablando. fíjate que a vos también te tardó darte cuenta Exacto, y más exacto. otra vez a la otra persona, ¿verdad? Exacto, entonces fue ahí, a partir de hablarles a mis socios, quienes jamás ellos me sacaron mi lugar, acá jamás ellos, o sea, entre nosotros tres la información fluye, las ideas fluyen, o sea, jamás me sentí como menos por ser mujer entre ellos dos, que ellos empezaron a darme mi lugar. Fue después de esa conversación que ellos, que si yo trataba de hablar y alguien me interrumpía, que ellos decían, espera un rato, Jimena quiere hablar, tipo, y fue recién ahí donde el resto de las personas empezaron a entender que yo no era solamente un asistente, ¿verdad? Si bien nosotros nos presentábamos como fundadores, por algún motivo, como te comenté, yo soy la que toma siempre las notas, pero porque yo soy la más metódica, se asumía que yo estaba ahí de oyente, para anotar las cosas. Y me di cuenta también que a medida que Mu fue creciendo, nunca más me pasó eso, ¿verdad? O sea, como fue esa primera fase donde la gente tampoco confiaba en nosotros como Claro. emprendedores, no confiaba en nuestro proyecto, que de por sí a los tres nos tomaban como medio de broma, Ujú. pero especialmente a mí porque no me tenían en cuenta, Y ¿verdad? en esa fase inicial, ¿ustedes a quiénes tenían que ir a venderle la idea? Bueno, nosotros lo que estábamos buscando eran aliados, ¿verdad? Nosotros, ninguno de los tres realmente teníamos experiencia emprendiendo de cero, los tres habíamos vivido afuera, acabábamos de volver, como que tampoco conocíamos mucho el contexto local emprendedor, o sea, yo ni siquiera sabía que había un ecosistema emprendedor de por sí. Y lo que estábamos tratando de buscar eran aliados o mentores o alguien que nos pueda guiar, o sea, hacia dónde teníamos que ir, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a lanzar o a ejecutar esta idea que tenemos? Nosotros ya estábamos desarrollando, o sea, ya teníamos un aplicativo así base, y eso era lo que estamos buscando apoyo de justamente las personas que asumíamos que eran los que tenían que dar ese apoyo. Pero bueno, fueron las primeras personas que nos cerraron la puerta. Eh, pero nos sirvió a nosotros como equipo fundador para consolidar el propósito de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Nosotros los tres veíamos muchísimo potencial y también lo veíamos como un desafío propio nuestro. O sea, si nos dicen que no, nosotros vamos a demostrar que sí. Básicamente eso fue lo que pasó. Eso suele pasar mucho, ¿verdad? Cuando te dicen no vas a poder, es como que te da más energía, te da más combustible para hacerlo y demostrarlo, ¿verdad? Eh, bueno, y Jimena, hoy ya después de varios años, o bueno, un par de años de todo este recorrido,
¿Pudiste ver y detectar también, así como detectaste este tema de que necesitabas hacerte tu lugar en lo que es como mujer? ¿Qué pudiste ver del rol de la mujer en negocios digitales, en negocios que tienen que ver con tecnología? ¿Crees que es importante que las mujeres se involucren en estos negocios y por qué? Sin duda alguna. O sea, yo creo que es importante que siempre estemos las mujeres en las tomas de decisiones, por supuesto. Eh, Pasa también estadísticamente que muchas veces no estamos. Estamos en otros roles, estamos enfrentando otros tipos de desafíos. Pero considero justamente por eso que es sumamente importante que nosotros entre mujeres, entre emprendedoras, nos impulsemos también a emprender. Como te comenté, yo nunca me había ni siquiera visualizado como emprendedora hasta el momento que me chocó en la cara. Y creo que no solamente se gana de la experiencia y se gana del poder tomar decisiones en ámbitos donde nosotras mismas somos afectadas y donde nosotras mismas también somos beneficiadas o sufrimos las consecuencias de las decisiones que se toman, pero también porque siento que te otorga y te regala un nuevo sentido de empoderamiento, el poder generar algo de cero. O sea, que poder ver nacer casi como un hijo a un emprendimiento y poder demostrar lo que una es capaz de hacer, especialmente a las mujeres, porque no siempre vemos esos modelos, ¿verdad? No siempre tenemos esos ejemplos. Muchas veces cuando pensamos en empresarios, vemos hombres así más mayores, más viejos, que con la voz súper ruda. Y hoy en día conozco a emprendedoras que admiro muchísimo, que son completamente lo opuesto a eso, ¿verdad? Que se mueven de una forma y toman decisiones también muchas veces, que es algo que yo admiro mucho de mis colegas femeninas, que tomamos decisiones usualmente no solamente pensando en nosotras mismas o en la plata o el ingreso, sino que usualmente hay ese factor adicional humano, usualmente hay ese entender, esa empatía que por lo general tenemos las mujeres en poder mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores. Y creo que eso es algo importantísimo que tenemos que desarrollar y tenemos que impulsar. Y por eso también agradezco mucho poder estar acá con una emprendedora tan referente. Que sí, o sea, de vuelta, mi respuesta es sin dudar, tenemos que estar en esos Claro. espacios. Y es algo que decía también en otra entrevista que le había hecho a tu tocaya Jimena, la de Boyabó, que hablaba sobre las empresas sociales, ¿verdad? Que el beneficio no puede ser solamente lucrar, o sea, dinero. O sea, no se puede medir solamente por ingresos, por facturación, sino que por el bienestar y el bienestar de los clientes, de los colaboradores, de los directivos, de todos, ¿verdad? Y es algo que como que recién ahora estamos empezando a medir. Y como vos decís, yo creo que también las mujeres tenemos más facilidad de ir a eso, ¿verdad? De ir y apostar por el bienestar más que por la facturación o el lucro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, yo también comparto. Y bueno, leí muchísimo de lo que es el factor humano, todo lo que estuve viendo, leyendo, comentarios de gente que usa las diferentes plataformas y digo también que bueno, o sea, qué bueno poder diferenciarse por eso, por el factor humano, por la responsabilidad, por la transparencia, por sentirse segura el proyecto que tienen, o sea, el objetivo de llegar al 50% de conductoras mujeres y poder garantizar o por lo menos respaldar a mujeres pasajeras me pareció un golazo y estoy segura de que van a alcanzar el objetivo. Pero bueno, muchísimas gracias, Jimena, por estar acá, por sumarte a esto y me gustaría que, bueno, des unas últimas recomendaciones a las chicas que nos están escuchando, que quieren emprender en tecnología.
qué hacer y qué no hacer. Buenísimo. Antes que nada, agradecer de vuelta ahora por el espacio. En cuanto a recomendaciones para emprender en tecnología, primeramente, ¿qué hacer? Encontrar un fundador o una fundadora que te acompañe en el proceso. Esto no solamente es para emprender en tecnología, creo que usualmente para emprender en sí, pero especialmente en tecnología, creo que porque es un rubro tan cambiante y tan poco estable, o estático, mejor dicho, que necesitas un compañero o una compañera a tu lado que esté pudiendo, digamos, caminar y conocer ese trayecto que tenés que atravesar. Porque especialmente cuando estás trabajando en tecnología, usualmente estás desarrollando innovación, sea o no sea una idea, una idea donde estás reinventando la rueda, sea o no sea algo que estás adaptando para tu contexto local, estás desarrollando innovación. Y la innovación usualmente, si no el 100% de las veces, antecede la regulación, ¿verdad? Antecede el contexto jurídico estático. Entonces es muy importante saber a qué uno se enfrenta y poder acompañarse de una persona que piensa y apunta a lo mismo. Otra cosita que hacer de vuelta, voy a recalcar lo que dijo Jime, mi tocaya de Emboyao. Yo estoy completamente de acuerdo, o por lo menos mi propia experiencia, de que tener un norte que no sea La Plata va a permitirle a una emprendedora realmente poder atravesar los momentos difíciles, porque en los emprendimientos siempre hay fracasos, siempre hay fallos, siempre hay caídas. Y si tu único propósito es la plata, va a ser capaz muy difícil que te vuelvas a levantar y seguir adelante. Usualmente vas a mirar al costado para ver qué capaz es mejor. Eso no significa, especialmente en tecnología, no significa casarse con la idea, ¿verdad? Esto es algo también que comento varias veces, porque nosotros mismos arrancamos con una idea y de a poquito vamos pivoteando. De repente, por ejemplo, en el comienzo de la pandemia tuvimos que dar un pivot así 180 a lo que es envíos, a lo que es delivery. Y usualmente vos te armás tu plan, tu proyecto, y muy inusualmente transcurre de esa forma. Entonces yo recomendaría, como último tip de lo que hay que hacer, es casarse con el propósito, no casarse con la idea. Si vos estás notando que tenés un problema o una necesidad que te gustaría solucionar, casate con eso, encontrarle la vuelta hasta que llegues a eso, porque va a ser tan satisfactorio, tan gratificante trabajar en eso. Lo que no hay que hacer, diría, lanzarse sin saber, o sea, ya comenté, lanzarse sin saber a lo que uno se enfrenta. En el sentido de que nosotros, cuando empezamos con Move, hicimos, digamos, mucha tarea de saber cuál fue la experiencia de este tipo de aplicativos en otros países. Entonces nosotros, al momento que pasó todo lo de los taxistas, de la municipalidad, todas esas cuestiones, nosotros ya estábamos listos. Entonces, si bien nos robó un poco de tiempo, no fue exhaustivo, pudimos seguir operando tranquilamente y estábamos bien respaldados, o sea, jurídicamente estábamos bien respaldados. Otra cuestión, lo de no hacer, es trabajar de manera informal, porque creo que ahí te limitas mucho al crecimiento que puedas darle a tu emprendimiento, ¿verdad? Yo creo que el objetivo final, usualmente lo que tenemos los emprendedores es poder crecer, poder llegar a más personas, poder impactar de paso a más personas. Entonces, cuanto antes formalizamos el negocio, formalizamos el emprendimiento, antes vamos a poder empezar a crecer. Espectacular, genial. Yo así tomando nota mental y digo, qué suerte está grabado porque voy a poder volver a escuchar todos los tips. Buenísimo, Jimena, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Te deseo lo mejor para vos y tu equipo, para todo lo que es Move y este proyecto tan hermoso que tienen, el objetivo de aumentar más el tema de la seguridad entre las mujeres, tanto choferes como pasajeras.
Y bueno, estoy segura de que les va a ir genial y que van a lograr esos objetivos. Gracias por estar acá y bueno, nos vemos oportunamente. Muchísimas gracias, Aura, y saludos a todas. Un besote enorme. Chau, gracias. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.